En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabemos a Dios que en su palabra nos revela el designio salvador, y digamos en súplica confiada: renuévame por dentro, mi Señor. No cerremos el alma a su llamada, ni dejemos que arraigue el desamor. Aunque dura es la lucha, su palabra será bálsamo suave en el dolor. Caminemos los días de esta vida como tiempo de Dios y de oración. Él es fiel a la alianza prometida: si eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú dijiste, Jesús, que eras camino para llegar al Padre sin temor. Concédenos la gracia de tu Espíritu, que nos lleve al encuentro del Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 11. Hermanos, ¿habrá Dios desechado a su pueblo? De ningún modo. También yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado al pueblo que él eligió. Pregunto ahora, ¿han caído para no levantarse? Por supuesto que no. Por haber caído ellos, la salvación ha pasado a los gentiles para dar envidia a Israel. Por otra parte, si su caída es riqueza para el mundo, es decir, si su devaluación es la riqueza de los gentiles, ¿qué será cuando alcancen su pleno valor? Hay aquí una profunda verdad, hermanos, y para evitar pretensiones entre ustedes, no quiero que la ignoren. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que entren todos los pueblos. Entonces todo Israel se salvará, según el texto de la Escritura. Llegará de Sión el libertador para alejar los crímenes de Jacob. Así será la alianza que haré con ellos cuando perdone sus pecados. Considerando el Evangelio son enemigos, y ha sido para su bien. Pero considerando la elección, Dios los ama en atención a los patriarcas, pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando ustedes lean la carta a los Romanos en el capítulo 11, es necesario que tengan en cuenta varias cosas. Primero, que la salvación, la alianza, la elección se dio con Abraham, y que después toda la ley, el culto y todo lo que existe en Israel fue un don de Dios que eligió al pueblo de Israel. Esto lo está diciendo Pablo. Está diciendo que él también es descendiente de Abraham, que él es de la tribu de Benjamín y que hace parte del pueblo que fue elegido por Dios. Y por eso, cuando hace la pregunta, ¿habrá Dios desechado a su pueblo?, él responde claramente: de ningún modo. Dios no rechaza a su pueblo. Es probable que el pueblo haya rechazado al mismo Dios, que no haya descubierto el amor de Dios, pero Dios se mantiene fiel. Dios no tiene oscilaciones, a pesar de la infidelidad de nosotros, su pueblo, a pesar de la infidelidad histórica del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Dios permanece fiel en su amor a la promesa que ha hecho al pueblo elegido. Y cuando leamos este capítulo 11 de la carta a los Romanos, debemos tener en cuenta también que en tiempos de Pablo, después de Jesucristo el Señor, el Evangelio fue buena noticia no solamente para los israelitas, sino para los gentiles. Es más, que los gentiles, es decir, los paganos, los pueblos y culturas y naciones que no hacían parte del pueblo elegido de Israel, también ellos empezaron a formar parte de esa promesa. Ellos también recibieron el Evangelio. Esto debemos tenerlo en cuenta por varias razones, porque cuando se lee el capítulo 11, se está diciendo que los paganos recibieron el Evangelio, mientras que los israelitas endurecieron el corazón, pero que el hecho de que los gentiles hayan recibido el Evangelio significa que toda la humanidad va a recibir también la buena noticia y va a aceptar el reino de Jesucristo, y que por lo tanto Israel tampoco va a quedar por fuera, sino que va a ser parte también de su pueblo. Ellos también van a ser elegidos como lo han sido siempre y no van a quedar excluidos de la salvación. Así lo dice Pablo. Dice en el capítulo 11 que finalmente todo Israel se salvará, porque de allí nace la salvación, porque de allí viene Jesucristo el Señor, nacido de la Santísima Virgen María, porque el Evangelio empezó allá, en el vientre de la Virgen, porque el Evangelio empezó en el hogar de María y de José, porque el Evangelio se transmitió a la humanidad cuando el Señor Jesús le dijo a los apóstoles: vayan hasta los confines del orbe. Todo el mundo está llamado por Dios a través de la misión apostólica, a través de la misión de la Iglesia. Por eso es tan bello el nombre de la Iglesia, católica, porque católica significa universal
Y eso quiere decir que se está cumpliendo aquello que Jesús en Mateo 28 le dijo a sus discípulos: vayan a todo el mundo y anuncien el Evangelio para que el mundo se salve y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pues bien, el nombre de católico es una misión, no solamente es un nombre, es la tarea y la misión que el Señor nos ha confiado de sentirnos elegidos de Dios, de sentirnos llamados a la salvación, pero llamados y enviados para que otros que no han conocido al Señor también lo conozcan. Es esa bella misión misionera. Entonces, cuando ustedes lean el capítulo 11 de la carta a los Romanos, léanlo pensando: primero, el pueblo de Israel fue elegido en Abraham. Luego, allí nace el Mesías, el Salvador, el Hijo de la Virgen María. Y luego, desde allí, desde Israel, a pesar de que ellos se endurecen el corazón, llega el Evangelio a todas las culturas, a toda la historia, a todos los tiempos, y esto porque Dios quiere que todos los hombres y mujeres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Salmo 93. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho y un porvenir los rectos de corazón. Si el Señor no me hubiera auxiliado, ya estaría yo habitando en el silencio. Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola: cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que los convidó a ti y al otro y te dirá: cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos el capítulo 14 de Lucas que nos propone hoy la Iglesia. El centro del Evangelio y de toda la palabra de Dios es el Señor Jesús. Por eso podemos mirar en este capítulo 14 que hemos leído hoy 3 partes que nos ayudan a entender la palabra de Dios. Una primera parte nos está narrando qué fue lo que sucedió, cuándo sucedió y quiénes estaban. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Jesús entró a la casa de uno de los fariseos para comer. ¿Cuándo fue eso? Un sábado. ¿Y quiénes estaban? Estaban muchos invitados y lo estaban espiando. Estaban con una actitud negativa hacia Jesús. Lo invitan, pero lo están espiando, tratando de juzgarlo. Y Jesús nota que los convidados escogen los primeros puestos. La segunda parte de lo que hemos leído es la parábola, porque Jesús les dice una parábola que lleva un mensaje. Es una parábola sobre una boda y sobre la ubicación de los invitados en la boda y sobre la actitud del que invita. Puede ser que en un momento el que invita, el anfitrión, le diga a alguno: déjele el puesto a este que es un invitado de más categoría, dice el Señor Jesús. Pero que si alguien maneja un perfil humilde, un perfil sencillo y se ubica en los últimos puestos, puede recibir de aquel anfitrión de la boda una buena noticia: amigo, sube más arriba. Y dice el Señor Jesús en la parábola que quedará muy bien ante los invitados. La tercera parte de este capítulo que hemos leído, 14 de San Lucas, nos da el mensaje de la parábola, la humildad. Dice el Señor Jesús que el que se enaltece será humillado y que el que se humilla será enaltecido. Esa parábola de ubicarse en los últimos puestos y más bien que sea invitado a ascender es una enseñanza de la humildad. Jesús ocupó el último puesto y fue invitado por Dios después de estar en el último lugar, como un maldito, como un rechazado allá en la cruz, y está ocupando el último lugar como relegado de todos, como rechazado de todos. Solamente la Virgen María y Juan
y algunas personas están allí cerca. Los demás han rechazado a Jesús, lo han dejado en el último puesto, y sin embargo el Padre Dios lo llama a ocupar el primer puesto a su derecha en la gloria eterna con la resurrección. Esta parábola está mostrando que Jesús es el humilde que es llamado a participar en la boda plena, pero nos está dando un mensaje a nosotros para que en nuestro comportamiento, en este sábado, mañana domingo y en todas las semanas que el Señor nos regale, tratemos de buscar siempre una actitud humilde en nuestra vida, en nuestras relaciones sociales, en nuestra espiritualidad, para permitir que el Padre nos levante, nos lleve de la mano y nos haga compartir la gloria de su Hijo Jesucristo el Señor. Que la Virgen María acompañe nuestras familias. Ella es humilde, ella es sencilla, ella es transparente y ella es la reina, ella es la madre del Salvador. Que ella nos ayude a caminar por senderos de humildad y de sencillez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.